Muy buenas a todos. En este capítulo de la Ruta del Creeper vamos a hablarles sobre tres leyes secas que ocurrieron a comienzos del siglo XX, siendo estas la puritana estadounidense, la postrevolucionaria mexicana y un toque racista colombiana. Pero ¿qué es una ley seca? O sea, una ley seca es un conjunto de normas o leyes que buscan regular o prohibir el consumo de alcohol en un territorio durante un tiempo determinado. Entonces, lo que queremos hacer en este video es abordar un poco superficialmente las tres leyes que mencionamos anteriormente, pero sobre todo captar la quinta esencia, es decir, qué caracterizaba a estas leyes secas. Es 22 de diciembre de 1917. Los Estados Unidos se encuentran luchando junto a la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial. ¿Acaso habrá en los norteamericanos una preocupación mayor que salir victoriosos de esta cruenta guerra? Al parecer sí había una, y era derrotar a un enemigo embotellado, el alcohol. Así es, caballeros y damas. En esa fecha, mientras Europa estaba desangrando, en Estados Unidos se aprobaba la enmienda 18 a la Constitución. Empezaba así la llamada Ley Volstead, o como pasó a llamarse a la posteridad, la Ley Seca. Pero para entender los orígenes de cómo se llegó a ese punto, tendríamos que remontarnos un poquito atrás. Y cuando digo que tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, específicamente tenemos que remontarnos un siglo, es decir, a comienzos del siglo XIX, cuando en Estados Unidos surgió un movimiento conocido como el Segundo Despertar Religioso, cuyo mayor representante fue una organización que apareció en 1826 conocida como The American Society for the Promotion of Temperance. La ATS tenía dos preocupaciones fundamentales que de alguna manera se relacionaban la una con la otra. En primer lugar, le preocupaba que el consumo desenfrenado de alcohol pudiera tener consecuencias negativas tanto a nivel social como individual en la civilización americana. Y la segunda preocupación era la llegada masiva de inmigrantes europeos que traían sus tradiciones bebedoras y que de alguna manera iban a fomentarlo primero y además podrían erosionar la identidad norteamericana. La misión comenzada por la ATS en el siglo XIX fue continuada en 1907 por otra organización conocida como la Anti-Salon League of the America. Esta ya no dependía exclusivamente del discurso religioso para su lucha contra el alcohol, sino que se apoyaba en discursos de corte más modernos, tales como los de científicos sociales, los de economistas, grandes empresarios e incluso de sufragistas feministas. Por lo tanto, podemos decir que el origen de la ley seca se remonta a dos pilares, ¿no?, que definieron su esencia y la diferencia entre las otras dos leyes secas de las que les vamos a hablar. El primero fue un pilar religioso y nacionalista aportado por la ATS y el segundo un pilar de corte más científico y económico aportado por la Anti-Salon League of America a comienzos del siglo XX. Nos encontramos en el México de comienzos del siglo XX. La Revolución Mexicana es un hecho. El porfiriato ha caído, pero no solo el porfiriato ha caído. Junto con el porfiriato ha caído el consumo de alcohol. Es decir, durante las campañas revolucionarias de 1916 a 1931, revolución y sobriedad se volvieron un sinónimo. Compromiso revolucionario, búsqueda de un país mejor, realce de las masas, cruzada de conversión, moralidad de la sociedad. Estos eslóganes estuvieron vigentes durante el lapso que les mencioné anteriormente. ¿Y qué buscaban los revolucionarios con esto? Ellos, al igual que los impulsores de la ley seca en Estados Unidos, consideran que el alcohol era el fomentador de crímenes y de desórdenes públicos, pero no se quedan ahí. Ellos consideraban que el porfiriato había usado el alcohol para distraer a las masas, para que olvidaran sus penurias y de alguna manera se mantuvieran sumisas. Entonces, lo que buscaban estos revolucionarios era que los mexicanos no se distrajeran de lo realmente importante y siguieran luchando pues por sus derechos. Ahora bien, la organización encargada de llevar a cabo todas estas campañas antialcohólicas se llamaba el Comité Nacional Antialcohólico. Este tenía entre muchas funciones clausurar centros de servicios, impulsar actividades pedagógicas en las escuelas y además guiar los programas de radio con nombres tan sugerentes como La Hora de Radio Antialcohólica, Domingos Rojos o Domingos Antialcohólicos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de la ley seca de Colombia? Pues es muy interesante. Mantener la pureza de la raza. Esta postura racial, tan típica de comienzos del siglo XX, tan eugenésica, tenía sus orígenes en una teoría del siglo XIX. Más concretamente, la teoría de la degeneración del francés Auguste Morel, la cual rezaba
que el alcoholismo podía pasarse de una generación a otra. Los médicos colombianos aceptaron esta teoría, pero le hicieron ciertas modificaciones con el paso del tiempo. Ahora bien, a nivel general ya el alcohol no afectaba a toda la raza, sino que cierto tipo de bebidas alcohólicas afectaban más a ciertos tipos de raza. En este caso, la rifa se la ganaron los indígenas y su bebida predilecta, muy rica por cierto, que es la chicha. Así, llegamos a 1923, donde se ha aprobado la ley seca en Colombia. Esta buscaba regular el consumo de alcohol, especialmente el consumo de la chicha. Inicialmente se podría creer de manera errónea que esta ley buscaba eliminar el consumo de chicha de raíz, pero nada más opuesto a la realidad. Y acá viene el gran plot twist. Esta ley lo que buscaba era industrializar la producción de las bebidas alcohólicas, incluyendo la chicha, para que se adaptaran a los modernos estándares de sanidad. ¿Y cuál era la motivación de esto? Pues al Estado colombiano le preocupaba muchísimo que su gente sufriera alguna enfermedad o algún problema a nivel de salud por el alcohol. ¿Qué va? ¿Qué es mentiras? Lo que le importaba era que esta industria licorera generara muchos ingresos para así recaudar muchos impuesticos, la historia de toda la vida. Bueno, y con esto concluimos este acercamiento preliminar a tres leyes secas de América en el siglo XX. Espero que haya sido de su agrado. Si les interesan que en otros videos hablemos ya específicamente de cada ley seca, háganlo saber en la caja de comentarios. Y sin más, pues se despide el profesor Yamamota. No olviden dejar like, comentar, compartir, ya sabes, el mismo rollo de toda la vida. Hasta luego, se me cuidan, perritos.